clase. Bien, vamos a aprender en esta clase a hacer lo que son las columnas compuestas. La anterior clase habíamos hecho el diseño de una columna, pero la escuadrilla nos ha salido bastante grande. Entonces, en primera instancia, lo que hemos hecho era hacer una columna compuesta utilizando algunos elementos para poder calcular bueno, para poder tener la sección que nosotros necesitamos. Entonces les voy a mostrar en esta parte. Fíjense, en esto consiste lo que es la columna compuesta. Entonces tiene un núcleo y pongo elementos que se traban entre sí de tal forma de que pueden formar la columna y tener la escuadrilla que estoy buscando. Entonces el cálculo es exactamente igual como si se tuviera una columna, ¿sí? Sólida. Entonces la idea es encontrar las partes, las escuadrillas apropiadas para poder armar esto. Bien, vamos a hacer otro ejercicio que está aquí en el texto, solo que no lo encuentro. Aquí está. Entonces, columnas formadas por varios miembros. Entonces aquí tenemos una columna, fíjense, que está formada por separadores. Entonces nosotros queremos utilizar también esta tecnología, bueno, esta forma de armar columnas para poder tener lo que estamos buscando. Entonces a esto le llamamos con separador. A diferencia de la otra columna, esta de acá, ¿dónde está? No está aquí. A diferencia de la otra columna que es armada con varios elementos, esta de acá, esta de aquí trabaja como si fuera una sola pieza, ya no importa si está armada de esta forma. Pero esta otra trabaja de una forma en el eje X y trabaja de otra forma en el eje Y. Entonces hay que tener cuidado cuando empezamos a calcular este tipo de columna. Entonces vamos a hacer un poco de ejercicios y vamos a tratar de resolver esto. No sé si se acuerdan cuánto era la sección que necesitábamos. ¿Alguien tiene anotado en su cuaderno? Era 19 más 5, 24 por 24. Esa era la sección que teníamos para resolver, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a armar esta columna de esa forma, ¿sí? Entonces primero vamos a tener acá 1,
Entonces vamos a usar separadores acá. Bien, ahí está nuestros esto estamos viendo en planta, pero si viéramos en perfil, ay Dios, sería así más o menos. Bien, tenemos así, y aquí vienen los separadores. ¿Sí? Y aquí también vienen los otros separadores. Bueno, no le he puesto el espesor de la madera acá. Supongo que hay que poner. Ahí está. Entonces aquí también le falta el espesor de la madera. Bien, aquí también tiene sus separadores. Aquí tiene su forma. Bien, entonces estos son unidos mediante pernos, y esta distancia tiene que ser 14 por 14.
A ver, calculen qué tipo de maderas vamos a utilizar. A ver, fíjense la tablita de las maderas permitidas según el reglamento. Ahora, ¿qué madera vamos a utilizar para conseguir 14 por 14? Ah, no es 14, es 24 por 24. Eso había sido, ¿sí? Entonces obviamente va a ser tablas de 24 y podríamos empezar a combinar. Podríamos utilizar 24 por 9. Podría ser por 9 y esto por 9 por 3, 9 por 3, 27. No va a dar, no puede ser 9. Sería, si esto es una pulgada, ponerle 5 centímetros, 10, 14. Sería 3, 6, 9. Por lo menos sería 5 centímetros. 5 por 3, 15. Y sería 9. Entonces 4 y medio. 4 y medio. 15 más 9 sería 24. Sería de esa forma. Y esta distancia sería 4,5 y 4,5. Entonces de esa forma conseguiríamos los valores, porque podemos conseguir madera con esas características. Bien, ahora vamos a empezar a sacar algunas medidas. En primer lugar, vamos a hablar de la altura. La altura en este sentido, ¿sí? ¿Cuánto es la altura? Creo que tenemos una idea. ¿Cuánto era la altura de la columna? Era 4 metros. ¿Sí? 4 metros y le hemos restado 29. ¿Sí? A ver, vamos a ver eso. Este era el ejercicio. Entonces la altura es 4 metros de la columna, pero hay que restarle la viga. Entonces la viga era 29. Y aquí hemos sacado algo así. 4 metros menos 29 era 4,71. Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces es 4, voy a manejar en metros. 4,71 la altura en este sentido, y en este sentido también 4,71. Hay que considerar dos alturas. O sea, esto, jóvenes, tenemos que verlo
en este sentido, respecto a X y respecto a Y, ¿sí? Respecto a X, en este sentido, es 471. Ahora, con respecto a Y, que sería en este sentido, es también 471. ¿Sí? No varía mucho. Bueno, no varía nada. Esta distancia, ¿sí? ¿Cuánto sería? La cuña es 4.5 por 4.5, ¿sí? 4.5 por 4.5. Pero esto creo que estoy haciendo mal, porque no puede ser así esto. Estoy equivocándome. Esta cuña tiene que ¿En ser qué? en todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué? Una consulta en G. La altura está bien 471, sería 371 en G. Ay, no. Mil disculpas. 371. Estoy equivocando. Es que el otro lo hemos sacado la longitud efectiva, ¿no? Por eso era 471. Hemos multiplicado por 1.2, creo. Era 4 menos 0.29. Es 471, ¿no? 379. 71. Y no nos habremos equivocado el anterior ejercicio en eso. Bueno, y está hecho de todas maneras, ¿no? Nos hemos equivocado, le hemos puesto 471 y debería haber sido 371. Hemos hallado mal el n crítico, pero no ha variado con mucho. Ya está mal el anterior ejercicio, ese punto hay que corregir. Ya sigamos, no nos distraigamos en esto. Entonces esta distancia de acá, fíjense, este es 4.5 y en profundidad va a ser 24. Entonces, por lo menos, ¿cuánto tendría que ser esto? 24 por 4.5, y esta altura 4.5. A ver, veamos esa tablita de las maderas. ¿Dónde está esta acá? Ya, ahora voy a compartir para que lo vean. Bien, tenemos 4.5. Entonces tenemos una sección también parecida. 6.5 por 6.5, 6.5 por 9, y incluso podríamos utilizar uno que es
9 por 9, 9 por 14. Sí, podríamos utilizar este de 9 por 14 con los separadores, porque el separador también tiene que tener cierta profundidad, ¿no? Incluso 9 por 19 yo me animaría. Entonces esto le vamos a poner que sea 19, 19 y esto es 4.5, ¿no? Esta distancia, la mitad de 19, ¿cuánto sería? 14.5. Bien, entonces tenemos esa distancia. Esta distancia entre estos puntos, 371 dividido entre 2, $371 lo llamaremos. ¿Cuánto sale? $185.5 menos 14.5 sería 171, esa distancia. Esa distancia de acá es 24, ¿sí? El espesor de esa madera es 5, ¿sí? Lo mismo acá, 5 y esto 5 y aquí 5. Bien, ¿qué más nos faltaría? Creo que eso es todo. Entonces la idea que vamos a seguir es calcular la separación, pero vamos a calcular la capacidad de carga que tiene esta columna compuesta. Tenemos que recordar de que esta columna tengo que verla en el sentido X y en el sentido Y. Tiene diferentes cargas, ¿sí? Entonces voy a empezar a calcular, ¿no? En la dirección X, ¿sí? En la dirección X se comporta como un conjunto, bueno, como una sola columna, ¿sí? Pero en la dirección Y se comporta como un grupo de varias columnas. Entonces en la X es como una sola columna y en la dirección Y como un grupo de varias columnas, ¿sí? Entonces voy a empezar a calcular esto. La altura es 371 dividido entre esto, que sería 24. Estoy viendo para X, ¿sí? Estoy viendo en esta dirección, ¿ya? En esta dirección es la altura sobre el ancho. Entonces la altura sobre el ancho, ¿cuánto va a ser eso? A ver, jóvenes, tienen que ayudarme. $15.46.
¿Está bien? Bien. 15.46. Esto había olvidado que es del grupo A. ¿Ya? Bien, jóvenes. Vamos a... Esto de acá es en realidad la esbeltez. Entonces, este valor, ¿a qué tipo de columna corresponde? Tenemos que saber el valor de CK. El valor de CK para el grupo A, ¿cuánto es? $17.98. Entonces, ¿qué tipo de columna es? Cuando lambda es menor a CK, pero es menor o es mayor a 10, ¿qué tipo de columna es? Corta, intermedia o larga. Joven. John Michael, ¿qué tipo de columna es? Es una columna intermedia. ¿Sí? Entonces, una columna intermedia, su n admisible es FC por el A 1 menos 1/3 de lambda sobre CK elevado a la cuarta. Eso es el n admisible. Entonces vamos a calcular la capacidad admisible para la dirección X. FC es 145 para compresión. El área tiene que ser el área de la columna, pero menos los separadores. Entonces son 3 por 5 por 24. ¿Sí? No tomo en cuenta los separadores, solamente las columnas. Son 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Notan? Es una columna, 2 columnas y 3 columnas. No los separadores, estos no. Entonces son 3 por 5 centímetros por 24. Este sería el área. 1 menos 1/3 de lambda, que es 15,46 dividido entre CK, que es 17,98 a la cuarta. ¿Cuánto es el n admisible que soporta esta columna?
indígena, está bien, pero me ha salido 521.000, no, 52.190. ¿Cuánto? ¿No te escuchó bien? Me salió, dije, 52.199.2 Kilos. 52.199.24 me ha salido. Muy bien. Correcto, ¿no? Punto 20. 4. Bien, Daniela. Excelente. Entonces, esto es lo que soporta la columna en la dirección X. ¿Sí? Ahora vayamos a la dirección Y. ¿Sí? Entonces estamos hablando ahora en este sentido. Entonces el pandeo va a ser en este sentido. En este sentido va a ser el pandeo en la dirección Y. En la dirección X que hemos visto, el pandeo era en este sentido. Pero en la dirección Y el pandeo ahora es en este otro sentido. Bien, primero vamos a sacar la esbeltez. ¿Ya? Bien. Vamos a tomar, como estamos haciendo en este sentido, tenemos otro tipo de configuración. Vamos a hacer primero este de acá, que es 171. ¿Sí? Y lo vamos a dividir entre el lado más corto, que sería este de acá, 5. Bien, ahora vamos a hacer del otro, que es la altura total 371 dividido, hemos hecho primero esta altura de acá, ahora vamos a hacer toda la altura y lo vamos a dividir entre el lado más corto, 5. Bien, ¿cuánto va a dar estos valores? Esto tiene que verificarse que esto tiene que ser menor a 40 y esto tiene que ser menor a 80. Entonces aquí vamos a poner verificar. Siempre tiene que hacerse esta verificación. ¿Cuánto da? 34.2 y 74.2. Muy bien, Daniela. Entonces esto es menor a 40 y esto es menor a 80. Entonces está bien. Cumple. ¿Sí? Siempre hay que hacer esa verificación, ¿no? Entonces vamos a elegir acá este de acá, el mayor, 371 sobre 5. Este nos daba 74,2. Eso se llama la esbeltez. Bien, ahora necesitamos
hallar, calcular. Ay, Dios. Necesitamos calcular el valor de kx, ¿sí? Ese valor de kx tiene que ver con esta distancia. Esta distancia de acá. Esta distancia es 14.5, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora lo que hay que hacer es dividir este valor de acá, 371, lo vamos a dividir entre el valor de x. Vamos a calcular de esta forma. Fíjense, ese valor 371 lo divido entre 20. Siempre hay que dividir entre 20. ¿Cuánto da? 371 entre 20. 18.55. Muy bien, chicos. 18.55. Ahora, esta tablita, fíjense. Si L sobre 20, ¿sí?, es menor o igual a 14.5, entonces kx es igual a 1.5. Ahora sí, este L sobre 20 es no es así. Cuando este valor de 14.5 está comprendido entre L sobre 20 y L sobre 10, entonces kx es igual a 2.0. ¿Ya? Entonces tenemos esta condición. Este 14.5 es esta distancia del orificio hacia abajo. Entonces miren, este valor que tengo acá es L sobre 20, ¿no? Tengo que calcular ahora 371 sobre 10, que va a ser 37.1. Entonces este valor es 14.7. entonces voy a hacer la verificación. L sobre 20 es 18,55, es mayor o igual a 14.5. sí, pero este de acá no cumple, ¿no? Porque L sobre 20 es 18,55 y no es menor a 14, entonces no. Entonces, ¿cuánto vale kx? Vale 1.5. Entonces kx vale 1.5. ¿Cuánto sería entonces la esbeltez? Este valor de acá que estamos manejando es la esbeltez, ¿sí? La esbeltez es 74.2. Entonces, en columnas entramadas, la esbeltez tiene que ser menor o igual
a 80, ¿sí? En columnas entramadas. Entonces, cuando eso se cumple, es una columna larga. A ver, vamos a ver eso en el texto para que un poquito se ubiquen. A ver. En el caso de columnas sencillas, tienen que estar entre 50, ¿no? Pero cuando tenemos una columna formada de varios miembros, la esbeltez está limitada a 80. Pero cuando está con un simple elemento es 50. Pero cuando está formada de varios elementos es 80. Y el valor de CK también varía. Una columna sencilla es así, pero una columna que ya está con entramado es 20. En el anterior caso, cuando hemos visto respecto a X, lo hemos visto como columna sencilla, entonces hemos tomado 17.98. Pero ahora el valor de CK, como está viéndose en la dirección Y como entramado, el valor de CK ya va a ser 20.06. Entonces ese detalle tenemos que tomarlo en cuenta. Pero fíjense, tengo 74.2 es menor a 80, pero es mayor a CK, que es 20.02. Entonces no es 02, 06. Entonces puedo decir que es una columna larga. Entonces, como es una columna larga, utilizo la ecuación para columnas largas, ¿sí? Entonces, de aquí viene admisible, es 0,329 por E por A sobre lambda al cuadrado. Entonces 0,329 por 95.000 por área. En este caso no tomo en cuenta los separadores, son en este sentido lo estoy viendo, son 1, 2, 3 maderas, ¿sí? Pero son 5 por 24, entonces son 3 maderas por 5 por 24 dividido entre lambda 74.2 al cuadrado. ¿Cuánto es en la dirección Y esto? A ver, calculemos. ¿Cuánto sería el admisible?
Está bien, Inge, 2043.78. 2043,8. 68, 68. 68. ¿Está bien eso? Sí, Inge. Ahora, este N admisible que hemos sacado, tenemos que multiplicarlo por el factor de amplificación K sub X, 1.5. Entonces el N admisible va a ser 2043,68 por 1.5. Tres mil 65.52. Bien. Algo que nos ha afectado ha sido la esbeltez. ¿Sí? La esbeltez lo ha hecho caer bastante. Bien. Ahora lo que hacemos, tenemos este N admisible que es respecto a Y y el otro N admisible respecto a X. Elegimos el menor, entonces sería este. Entonces la capacidad de carga es 3065.52. ¿Y cuánto aguantaba mi columna? No me acuerdo. ¿Cuánto era la carga que estaba actuando? A ver, vamos a ver. A ver, el N, ¿dónde está el N acá? Diseño de la columna 53. Miren, es 2553.15. ¿Notan? Esta es la carga que soporta. 2553.15 es la que actúa. ¿Y cuánto soporta esto? Entonces 3065.52 es mayor a 2553.15. entonces cumple. Entonces esta columna lo he diseñado y aguanta bastante. Tengo que hallar lo que aguanta respecto a Y y lo que aguanta respecto a X. Elijo el menor y verifico con lo que está actuando. Entonces el asunto de la flexocompresión, porque era así, ¿sí? El asunto del momento ya está solucionado con la geometría. Esta geometría que he elegido es suficiente para soportar el momento.
solo que tengo que verificar a la carga axial, ¿sí? Y cumple la carga axial, entonces esta columna es suficiente. El único problema sería en la dirección Y calcular el factor de amplificación de momento en base a este criterio, y luego calculamos como sabemos las cosas, ¿no? Bien, jóvenes, preguntas sobre esto. Preguntas. Bien, jóvenes, podemos hablar un poco acerca de su proyecto. ¿Cómo les está yendo con su proyecto, con el plano arquitectónico? Ojo que no es simplemente mostrarme fotos, ¿sí? Entonces, si ustedes están pensando que solo mostrar fotos, está mal, ¿no? Bueno, Tiene que ser un entonces, Inge, plano, Inge, tiene que ser un plano arquitectónico siempre, ¿no? ¿Cómo sería en AutoCAD así o no lo entiendo muy bien AutoCAD. esa parte? En AutoCAD tiene que ser dibujado. Ustedes tienen que dibujar en AutoCAD, ¿sí? ¿qué debe contener el plan arquitectónico, Inge? ¿El diseño final cómo debe ser? No tiene medidas de las secciones de las maderas, pero sí tiene medidas globales, o sea, el ancho, el alto, el largo, ¿sí? La geometría. Ahora, ¿qué sección o escuadrilla de madera vas a utilizar? Entonces eso lo vas a determinar con el cálculo. Por ejemplo, un puente tiene que ser, por decir, 6 metros de ancho por 12 de largo, o pónganle 4 metros de ancho por 12 de largo, y su altura que sea, por decir, 4 metros sobre el suelo, ¿no? Entonces son distancias globales, ¿sí? Geométricas, pero no tiene que tener la escuadrilla, ¿no? Eso ustedes tienen que determinarla con el cálculo. El plano arquitectónico simplemente es algo referencial, ya, pero tiene que ser bien hecho. ¿Me entienden? Entonces lo que no hay que hacer, jóvenes, a ver, ¿dónde está esto? A ver,
Permítame un instante. Por ejemplo, esta estructura. Entonces no me puede presentar esta foto, ¿no? Y decir, aquí está mi trabajo. No, lo que ustedes tienen que hacer es dibujar una vista en este perfil, o sea, de perfil, una vista en planta y una vista en esta otra dirección, donde muestre qué separación tienen que estar estas columnas, cuánto es la luz de esto, cuánto es la altura de esto y cómo es la celosía. Entonces ustedes van dibujando distancias globales. Ahora, ¿qué espesor o qué sección tiene esta madera? Ya lo calculan para el final. Lo mismo para aquí, en fin. Entonces, plano arquitectónico simplemente son la geometría que tiene la estructura, no las dimensiones de sus elementos. ¿De acuerdo? Inge, pero si encontramos una imagen así, ¿cómo vamos a saber nosotros cuánto mide, digamos, de cuántas son sus distancias y todo eso? ¿O cómo tenemos que hacer esa parte? No la entiendo. Pero, muchacho, tú tienes que darle esas distancias. Más o menos tienes que fijarte y decir ya que sea 6 metros por 15. O sea, no tiene que ser como según normas, nada de yo me tengo que dar los valores, Inge. Claro, tú te das los valores que creas que sean los más apropiados. ¿No ven? En el AutoCAD, como vas a dibujar a escala y todo eso, te vas a dar cuenta si los valores son apropiados o no. Y si haría falta, vas modificando, ¿no? Hasta que tengas el diseño que tú estás buscando. Les voy a mostrar algo más. A ver, ¿dónde está esto? A ver, denme un segundo. Entonces vamos a ir Classroom. En esta parte hay un documento.
Bien, fíjense en esta parte de acá. Ay Dios, este internet. Aquí hay una vista lateral del puente. Este es un plano arquitectónico. Bueno, aquí ya está especificando algunas dimensiones, cosa que todavía no van a hacer ustedes, pero fíjense, está especificando el largo y algunos otros detalles. Y aquí está especificando la sección transversal. ¿Sí? Aquí hay detalles ya de las vigas, pero ustedes no colocan, digamos, las dimensiones, pero sí las dimensiones globales, como el largo y el ancho. Y aquí le falta una vista en planta más, ¿no? Que no lo he hecho acá, pero es eso lo que se esperaría. ¿Está bien? A ver qué más quieren preguntar sobre esto. Claro que tienen que ser líneas, muchachos, no fotos. Tal vez podrían incluir una fotito para ver cómo es, ¿no?, la realidad, pero todo tiene que ser trazo a líneas, ¿sí? Como un plano arquitectónico. A ver, si ustedes se fijan, el segundo parcial es en diciembre, ya la primera semana de diciembre, y yo ya les he hablado esto hace casi o más de 2 semanas de anticipación, o sea que tienen suficiente tiempo como para hacer este trabajo. Así que vayan organizando su tiempo para poder realizar. ¿Sí? No se hagan vencer con el tiempo. Bien, ¿algo más, jóvenes? Claro que tienes que darle forma a la madera. No solamente vas a dibujar rayitas, ¿no? Sino que tiene que ser algo también apropiado, ¿no? Bien, bien, jóvenes, quedaremos aquí. Pueden prender las cámaras, vamos a sacar la evidencia, por favor. Bien, jóvenes, si no hay nada más, podemos quedar acá. Está bien. Hello, Greenhead.